para los que están en Cristo. No hay infierno, no hay ira para nosotros. Hemos sido apartados del objeto de la ira de Dios y no hay ninguna condenación. ¿Lo crees? ¿No te alegra esto? O sea, el que dicta la sentencia es el juez. El juez se ha convertido en mi padre. Y además ha dicho, no hay condenación para Pedro. No hay condenación para la Beli. No hay condenación para la Merce. No hay condenación para el tío Alfredo. No la hay. ¿No te alegra esto? Que el juez, que es el único que dice, tú al cielo, tú al infierno, diga, no hay ahora ninguna condenación. O sea, es verdad, yo no estoy esperando ningún juicio. Yo voy a ser juzgado, pero no para perdición o salvación, sino que hice con el tiempo, el dinero, mi cuerpo, lo que prediqué en el Edén, ¿os acordáis? Que hice con ellos, si le di gloria a Dios o no, y varía la recompensa, pero no la salvación. Porque no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cuántos están en el Señor? Levanta tu mano. ¿Estás en Él? ¿Por qué te sientes condenado? ¿Por qué sientes esa culpabilidad dentro de ti? Si no la hay. ¿No ves que no la hay? Que Dios no te condena. Si no estuvieras en Cristo, sí. Pero estás en Cristo, no hay ninguna condenación. El Padre te mira y no hay. Entonces, hay que luchar entre lo que sentimos y lo que Dios ha dicho. A ver, levanta tu mano conmigo y repite esta palabra que te va a hacer bien y te la voy a explicar. La verdad de Dios es la realidad más alta de todas las realidades. Me explico. Por ejemplo, si yo estuviera enfermo de cualquier enfermedad, gracias a Dios no tengo, pero si yo tuviera cualquier enfermedad, ¿sería eso una realidad? Sí. ¿Lo puedo negar? No. Pero la Biblia dice que Jesús se llevó mis enfermedades. Ahora bien, ¿qué es lo más real en mi vida? ¿Lo que Dios ha dicho o la realidad de mi enfermedad? Lo que Dios ha dicho. Y tú dices, pero yo no puedo olvidar esta realidad. No, ya lo sé que no la voy a olvidar. Pero la verdad de Dios es la realidad más alta de todas las realidades. Porque sea que Dios me sane aquí, o sea que yo muera, cuando yo vaya allí la enfermedad no la tendré. Porque la verdad de Dios es la realidad más alta de todas las realidades. Es la única realidad, la única verdad que quedará firme para siempre. Las demás realidades son temporales. La realidad y la verdad de Dios es eterna. Por eso la verdad de Dios es la realidad más alta de todas las realidades. Entonces, yo puedo sentir que estoy condenado. Eso lo puedo sentir porque el diablo me puede tirar dardos a la mente y decir, no vales, estás condenado, el Señor te va a condenar. Y yo, ¿sabes qué le diré? Mentira. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es mi identidad. Y la verdad de Dios es la realidad más alta de todas las realidades. Amén. No hay ninguna condenación. Mira, una vez estaba Martín Lutero, 1517, es el padre de la Reforma, estaba escribiendo pues doctrina. La que más brilló en aquel tiempo fue la justificación por fe, porque Dios no ha revelado toda su verdad. Dios ha ido con el tiempo revelando su verdad. Y en 1517 la que más quiso Dios que brillara era la justificación por fe, porque la Iglesia Católica decía que la salvación era por obras y ganaba mucho dinero con ello. Y decían, tenéis que darnos dinero y así los que están en el purgatorio por las obras salen. Por eso la verdad más alta que Dios quiso resaltar fue la justificación por fe. Y la justificación por fe es que yo no he hecho nada y que yo no me merezco que Dios me declare justo porque yo soy un pecador. Pero el hecho de haber creído en Cristo, Dios ha dicho, Pedro es justo. ¿Pero yo soy justo? ¿He hecho algún acto de justicia para que Dios me declare justo? No. Pero he creído en Cristo que se llevó mi pecado y Él me dio su justicia. Entonces Dios dice, Pedro es justo. ¿Por qué? Si no he hecho nada, yo no he obrado. No, he creído en aquel que obró por mí, en Cristo Jesús. Y Dios me ve como justo. Por eso cuando Dios te ve, te mira, y tú te ves lleno de errores, y te ves lleno de pecado, pues ¿sabes cómo te ve el Señor? Justo y justa. Porque te mira a través de su Hijo Jesucristo.
Es verdad que Dios no ignora tu vida real, no la ignora. Él sabe cuándo mientes y sabe cuándo no mientes. Se entristece en tu mentira, se alegra en tu verdad. No ignora la realidad de tu vida, pero no te afecta por esa realidad. Te afecta por el hecho de haber creído en Jesús. Porque si nos aceptara por esa realidad, entonces no nos podría aceptar. Pero el hecho de estar en Cristo, Dios nos acepta a pesar de nuestros errores y nos va a pulir para quitarlos. Porque nos afecta en esa posición, pero no niega la realidad que estamos viviendo. Y es que Él te está tratando para que seas conforme a la imagen de Jesús. Él ha dicho, tú estás en Cristo, yo ya te he aceptado. Y ahora yo voy a hacer que crezcas para que te parezcas a tu hermano mayor, que es Jesús. ¿Lo estás entendiendo? Entonces uno se esfuerza y uno dice, yo tengo que agradar a Dios. Y dice, Dios, tú me estás agradando ya. El hecho de estar en Cristo ya me agrada. Ahora yo te voy a pulir porque hay cosas que no me agradan. Ya me agradas por estar en Cristo. Ahora hay cosas que no me agradan y yo las voy a pulir para que tú te parezcas a tu hermano mayor. Pero el hecho de que tú avances en obediencia no va a hacer que yo te acepte. Porque yo no te acepté por tu obediencia, yo te acepté por Cristo. ¿Lo estás entendiendo? Yo ya te acepté. Tú ya eres miembro de la familia de Dios. Vamos a ver, me explico. Mi hermano Absalón, de 11 años a 17, oraba 5 horas. Ahora tiene 19 años, ha sacado el carnet, está un poquito roneante y ha dejado de orar. Pues mi padre le sigue amando igual. Y es su hijo. Y si alguien toca al Absalón, pues quizá mi padre deja de ser responsable. Porque es su hijo. ¿Lo entiendes? El hecho de que el Absalón orara antes mucho y ahora nada, no significa que ya no sea miembro de la familia de mi padre. Ni que mi padre lo haya aceptado antes más o menos. Él lo acepta igual, es su hijo. Ahora bien, mi padre estaba más contento antes. Es lo único que tenemos con Dios. O nuestras acciones lo alegran o lo entristecen, pero de ninguna manera nos va a rechazar, porque ya estamos en Cristo. Y Él se va a ocupar de disciplinarte para que sigas los pasos correctos. ¿Lo estás entendiendo? Porque si me aceptara por mí, entonces yo en el cielo tengo de qué gloriarme y decirle, bueno, yo estoy aquí, pero fue por mí. Y el Señor dice, tienes razón. Entonces la salvación no solo fue tuya, sino que yo también me la gané. Y no puede ser eso. La Biblia dice, es por gracia, a fin de que nadie se jacte. Él nos salvó, Él nos redimió, Él está haciendo la obra, Él nos está puliendo, Él nos ha aceptado a Cristo, Él envió a su Hijo, Él lo llevó a la cruz, Él lo mató a la cruz, Él lo resucitó de nuevo, le ha dado una palabra, te ha enviado la palabra a través de sus siervos, el poder del Espíritu Santo te ha convencido, tú te has convertido y el Espíritu Santo te ha regenerado. La gloria solo es para Dios. Entonces no hay ninguna condenación. Vale. Siguiente texto. ¿Está? ¿Lo has puesto? El otro es Primera de Juan 3:5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Vamos a ver, Él ha aparecido para quitar nuestros pecados y yo pregunto, ¿tenemos pecado nosotros, sí o no? Pero ¿no dice la Biblia que Él apareció para quitar nuestros pecados? ¿Qué diferencia hay? Muy fácil. Él quitó los pecados de condenación. Ahora nuestros pecados son de comunión. Ya lo tocaremos la semana pasada. La semana que viene. Siempre digo la semana pasada cuando quiero decir la semana que viene. ¿Sabéis que Él apareció para quitar? ¿Tú le crees a Dios? Tú no tienes pecado. No, no lo tienes. No te ve el Señor así. Tú te puedes ver así, pero el Señor no te ve así. Y la verdad de Dios es la realidad más alta de todas las realidades. Ahora, ¿cómo te tienes que ver? Como te ve Dios. Lo que soy en Cristo lo soy. Lo que tengo en Cristo lo tengo. Lo que valgo en Cristo lo valgo. Soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Valgo lo que Dios dice que valgo. Y nadie me lo puede arrebatar. Él apareció para quitar. No hay pecado. O sea, sí lo hay, pero no lo hay. No hay pecado de condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay pecados de relación. Eso ya lo hablaremos la semana que viene. Siguiente texto. Juan 3:18.
Dice, el que en él cree, ¿quién es él? Jesucristo. La tía Aurora es una fiera. El que en él cree no es... Párate ahí. No lo es. ¿Has creído en él? No lo eres. ¿Te cuesta creer la verdad de Dios? ¿Por qué somos tan propensos en creer en las mentiras del diablo? Pues no dice Dios que no hay condenación. Entonces, ¿por qué duermes mal? Ay, si viene el Señor me quedo. No te quedas. Si estás en Cristo no te quedas. ¿Lo entiendes? Puedes tener errores y fallos, pero eso ya fue cubierto en la cruz. Pecado de condenación fue cubierto en la cruz. Dios te tenía que abandonar. Dios te tenía que llamar maldito. Dios te tenía que echar al infierno. Eso lo que hizo Jesús por ti. Fue separado de Dios, que ese es el infierno. Fue llamado maldito y fue hecho pecado por ti. Eso ya está pagado. Ahora hay pecado de relación. Como un hijo en una casa peca y el padre pues lo tiene que tratar. Nada más. ¿Estás entendiendo ahora la Biblia, la diferencia que hace entre pecado y pecados? Pecado es condenación, eso fue quitado. Pecados es de relación y eso Dios lo va a tratar. ¿No te alegra esto? A mí sí me alegra mucho. Siguiente texto. Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados. ¿Sabes qué significa justificados? Levanta tu mano conmigo y repite, sin culpa. No hay nada que Dios pueda condenarte, no puede condenarte. Si Él quisiera sí, pero no lo va a hacer porque Cristo se ha llevado tu pecado. Él ha sufrido por ti y ahora está justificado y tienes paz para con Dios. Es decir, tú y Dios ahora sois amigos. Antes no. Antes de venir a Cristo erais enemigos, adversarios. Os ibais a encontrar, iba a haber una pelea y Él te iba a vencer. Pero ahora no, ahora estáis en paz. El juez es tu Padre, es tu amigo, es tu Dios, es tu Señor. Y Él te ha declarado sin culpa por la fe en Cristo Jesús. ¿Tú te crees esto? Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Dios es mi Padre. Así se lee la Biblia, ¿te das cuenta? La Biblia se lee así. Mas tú cuando ores a tu Padre, es mi Padre. Así se lee la Biblia. Entonces cuando empiezas a entender las verdades de Dios, si lo lees corriendo, como que está hablando del vecino de al lado y no de ti, pues no te enteras de nada. Y el diablo te puede decir, Dios es tu enemigo. Mas si tú lees esto, dice, mas tú cuando ores era en tu cámara secreta y tu Padre que velo, entonces le dices al diablo, no. Él es mi Padre. Martín Lutero cuando estaba escribiendo se le apareció el propio Satanás y le dijo, tú eres un pecador. Además tú lo sabes, te vas a ir al infierno. Y él estaba escribiendo con tinta y le sacó Satanás, dice la historia, que eso pasó, le sacó Satanás una lista de sus pecados. Él cogió la tinta y la echó encima. Le dijo, lee ahora mis pecados si puedes. Y no podía leer Satanás porque estaba manchado. Dijo, así es mucho más lo que ha hecho. Igual que la tinta ha borrado todos los pecados que tú tenías apuntado delante de mí y delante del Señor, pues mucho más ha hecho la sangre de Cristo. No solo no permite que tú lo leas, sino que los ha borrado para siempre y tú no lo puedes leer. Y el Señor me ha perdonado. Eso es creer a la verdad de Dios. Mas tú cuando oras, ora tu Padre, es mi Padre. Eso te va a hacer andar con seguridad. Tú sabes que hay gente, cuando era más pequeño, todo esto del llamado empezó muy pequeño, muy joven. Bueno, mucha gente dijo que estaba envanecido yo. No lo estoy. Estoy seguro. Es que un envanecido y una persona segura se parecen mucho porque habla con seguridad, habla con entereza, sabe lo que se dice, pero no estaba envanecido, estaba seguro porque yo había creído la verdad de la palabra de Dios. Ahora, tu Padre, ese es mi Padre, es tu Padre. ¿Tú lo crees? Amén. Juan 15:15. ¿Has puesto ahí, es tu Padre? Claro, y no hay condenación también y todo eso. Dice el Señor Jesús, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor.
Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Él es mi amigo. Yo soy su siervo, sí, también soy su amigo. Y Él me revela sus planes y los dichos de su boca. ¿Tú lo crees? Si crees esto de corazón, si amas al Señor y crees esto te va a hacer ser feliz. De verdad, ¿eh? Porque nos engaña tanto el diablo con cualquier tontería y nos dice que no valemos, que el Señor nos va a condenar, y el Señor no nos va a condenar, porque estamos en Cristo. Esta es mi identidad. Él es mi Padre, Él es mi amigo, estoy justificado, no hay condenación, me ha declarado sin culpa, me ha declarado justo, me ha declarado limpio, me ha santificado. El cielo es mi herencia. Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? El otro verso. 6:2. Si puedes, si no lo digo yo. Vale, no pasa nada. Déjalo porque tienes otros apuntados. Dice el apóstol, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, yo estoy muerto al pecado. Así me ve Dios. Dios me ve un muerto para el pecado. Y tú dile algo muerto, critícale. Tú dile algo muerto, tú le criticas y él no te va a criticar. O tú le das un halago y él no te lo va a dar tampoco. Porque un muerto está muerto. Dice, yo estoy muerto al pecado. ¿Tú quieres que el pecado no tenga dominio sobre tu vida? ¿Lo quieres? ¿Sabes cuál es el problema? Dice, en la Reina Valera dice, o no sabéis. Eso es el problema, que no lo sabían. Satanás te dice, tú estás muy vivo para el pecado. Y Dios dice, tú no lo sabes, tú estás muerto. Tú necesitas saber esto. Tú estás muerto para el pecado. Porque tú has muerto con el Señor. Y has resucitado con Él. Yo estoy muerto para el pecado. ¿Tú crees esto? Pues no dejes que el pecado tome dominio de ti. Cuando el pecado venga, di, yo soy un muerto al pecado. No tienes nada que hacer en mí. A un muerto le halagas y no te dice nada. Y le criticas y no te va a criticar. Pues tú estás muerto para mí, yo estoy muerto para ti. Se acabó. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en mi fe, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Es todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, no lo que nosotros hacemos por Él. Hoy pon ahí, estoy crucificado con Cristo. Estás crucificado con el Señor. El mundo no tiene nada que ver contigo. Ni el pecado tiene que ver nada contigo. Eso lo tienes que saber. Gálatas 6:14. El otro estudio que daremos, el pecado y el creyente, ya terminado ese tópico, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho. Para la semana que viene tenéis que traer el examen, ¿no? ¿Se dice? Gálatas 6:14. Dice, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué está diciendo? El mundo es un crucificado para mí, está muerto. Yo soy un crucificado para el mundo, estoy muerto también. Ambos estamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada. No tiene nada que ver el mundo conmigo, ni yo con el mundo. Porque Él está muerto para mí y yo estoy muerto para Él. ¿Te das cuenta? Entonces ahí pon muerto al mundo. Filipenses 2:13. ¿Qué pone ahí? ¿Lo puedes leer? ¿Quién lo obra? ¿Eres tú el que hace las buenas obras? ¿O Dios primero que pone el deseo para que tú las hagas?
Tú es un milagro entre ambos. Él lo pone y tú terminas haciéndolo. Mas si Él no lo pone, tú no lo puedes obrar porque tú eres un pecador. Es Él quien ha hecho la obra. Por eso para Él es la gloria. Es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena. ¿Saben lo que dice en ese texto? Un poquito más arriba. Ocupaos de vuestra salvación. Y siempre dice, cuidar la salvación. No dice eso el texto, cuidar. Dice ocupaos. Porque está hablando de la vida cristiana. ¿Qué tiene que hacer un hombre en el ejército? Ocuparse. ¿Qué tiene que hacer un hombre, un padre en su casa? Ocuparse. No tiene que hacer para ser padre, ya lo es. Tiene que hacer la función de lo que él es. Por eso ese texto está hablando de la vida cristiana y dice, si sois cristianos, ocuparos, porque si lo sois, es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, pon Dios produce en mí. Sí. Toda buena obra. Dios produce en mí toda buena obra y yo la termino. Dios produce en mí. Hay otro texto en Hebreos que dice, Él produce en vosotros lo que es agradable delante de Él. De Él viene a mí y vuelve a Él otra vez. Él produce en mí lo que es agradable delante de Él. Primera de Corintios 1:30. Dice, mas por obra suya, ¿de quién es la obra? ¿Tuya? Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. Es decir, Cristo ha sido hecho por mí sabiduría. Si yo tengo a Cristo, tengo la sabiduría de Dios. Si tengo a Cristo, estoy justificado delante de Dios. Si tengo a Cristo, estoy santificado delante de Dios. Si tengo a Cristo, estoy redimido de todo pecado delante de Dios. Porque Él ha sido hecho para mí todo eso. ¿Tú crees eso? ¿Me estoy inventando yo esto? Está en la Biblia. Primera de Corintios 6:11. Mira lo que dice el apóstol un poquito adelante, más adelante del verso, estaba diciendo que había ladrones y adúlteros y borrachos y no sé qué y no sé cuánto, y menciona muchos pecados y termina diciendo el toque, la trompeta del evangelio suena ahí con poder y dice, y esto erais algunos de vosotros. Esto erais, ya no lo sois, porque el evangelio transforma, cambia, transforma el corazón del hombre y ahora dice, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué dice? Fuisteis, no futuro, pasado. ¿Por qué? Porque cuando yo acepté al Señor, yo morí en Él y resucité en Él. Y como la obra de Cristo fue pasado, entonces yo ya fui santificado, yo ya fui limpiado, yo ya fui justificado, yo ya fui recibido. ¿Puedo hacer algo yo por el pasado? Ni siquiera de mi propio pasado puedo hacer nada. Mi pasado no lo puedo cambiar, menos el que hace 2000 años, ¿verdad? Pues si hace 2000 años se me dijo que soy justo, ¿quién me puede declarar ahora que no lo soy? Si yo no había nacido todavía. Si hace 2000 años se me declaró santo, lavado, justificado, ¿quién puede cambiar eso? Nadie, porque ya lo hizo Él en el pasado antes de que yo naciera. Cuando yo acepto al Señor, morí con Él y resucité con Él. Espiritualmente delante de Dios. Y allí, desde allí, yo ya fui lavado, santificado, justificado, bendecido y aceptado por Dios. Gózate con esto. Esa es tu identidad. Si yo te dijera ahora que te ha tocado 1 millón, ¿no te alegrarías? Pues esto es más. Porque ese millón al final te mueres. Y o se lo quedan tus hijos o lo malgastan o no sabes qué vas a hacer. Esto es lo que te vas a llevar a la eternidad. La tumba reclamará todo lo que eres. Tu dinero, tus joyas, tu fama, tu nombre, tu apellido, y no importa los lugares donde hayas comido, donde hayas estado, los corros donde hayas hablado, los lugares donde hayas visitado, las naciones que hayas visto, no importará en aquel día. De hecho, hemos ido a muchos velatorios, ¿verdad? Y muchas veces hemos ido a velatorios de gitanos que tienen mucho mundo. A que ya no importaba todo lo que hicieron atrás. No, porque la tumba reclamará todo lo que eres. Lo único que te llevarás es esto. Esto es lo que te vas a llevar contigo.
Hebreos 10:14. Mira este. Dice, porque por una ofrenda, ¿qué ofrenda? Por una ofrenda. ¿Quién es la ofrenda? Jesús, que se dio en ofrenda por nuestros. Por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué ha hecho con nosotros? Nos ha hecho perfectos. ¿Por qué? Porque Dios nos ve limpios, santos, justos, lavados. ¿Cuánto hace? Hace 2000 años. Bueno, la Biblia dice hace 2000 y también antes de que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque Dios, sabiendo que lo íbamos a aceptar, Él ya nos escribió en su libro, nos justificó, nos limpió y nos aceptó. Efesios capítulo 1. ¿Lo estás entendiendo? ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? Perfectos. ¿Y por qué te ves tan mal? Pues no te ves como Dios te ve. Más bien te estás viendo como el diablo quiere que te veas. Y hay un peligro cuando le queremos más al diablo que a Dios. Hay un peligro grande, ¿verdad, tío Alfredo? Hay un peligro muy grande. Yo creo lo que Dios ha dicho. Y terminamos con este texto, Hebreos 8:12. No, ese no está. Lo leo de aquí, no. Hebreos 8:12. Mira lo que dice Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Está hablando de los hijos de Dios y de sus iniquidades. ¿Cuándo no se va a acordar el Señor? Nunca más. Y si Él lo olvidó, ¿por qué tú lo recuerdas? Él olvidó tu pecado. Lo echó tras sus espaldas. Lo enterró bajo lo profundo del mar. Y ya no se acuerda más. ¿Te ves tú así? Es importante verse así. ¿A que sí, tío? Es importante verte así. A ver, levanta tu mano conmigo y con mucha humildad, porque nada es nuestro. Por eso esto no nos puede enorgullecer, sino ser agradecidos. Levanta tu mano y repite conmigo. Yo estoy bendecido. Estoy guardado por Dios. Estoy santificado por Dios. Estoy justificado por Dios. Estoy lavado por Dios. Estoy bendecido por Él. Santificado por Él. Salvado por Él. Sin culpa delante de Él. Soy su amigo. Él es mi Padre. Él es mi Dios. Él es mi Señor. Él es mi abogado. Él es mi luz. Él es mi puerta. Él es mi vida. Él es mi paz. Yo soy su pequeño. Soy la niña de sus ojos. Nadie me puede tocar. Soy accesible, pero soy intocable. Porque Dios está conmigo. Esa es mi identidad. Esa es lo que Dios ha dicho de mí. Y la verdad de Dios es la realidad más alta de todas las realidades. Yo he decidido creerle a mi Señor. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre, gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Claro, porque la Biblia dice, sobre todo, la palabra sobre significa por encima de toda la armadura, por encima de toda, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Porque los dardos te dicen, tú no vales, mas tú tienes que decir, he sido comprado por sangre. Tú no tienes, más tienes que decir, yo tengo al Espíritu Santo. Tú no eres, más tienes que decir, yo soy un hijo de Dios. Cuando te diga, estás sucio, dile, Él me ha lavado. Cuando te diga, eres culpable, Él me ha declarado justo, estoy sin culpa. Cuando te diga, estoy condenado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. He sido bendecido, redimido, lavado por la sangre del Cordero de Dios. ¡Aleluya! Terminamos leyendo un par de textos de un capítulo, Efesios capítulo 1. Mira todas las bendiciones que el Padre nos ha entregado.
Y lo vamos a leer todos juntos. Es que es impresionante lo que Dios nos ha entregado. Y sabes, cuando lleguemos al cielo, Dios nos dirá, hijo, eras rico y viviste con tanta miseria, espiritualmente hablando. Efesios 1. Y vamos bajando. ¿Se puede? Vale. Vamos a leerlo todos, por favor, para que vean las bendiciones que Dios nos ha dado antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que ya le íbamos a aceptar. Íbamos a aceptar el rescate del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos, ¿qué son? Pero ellos pecaban. Sí, pero ya eran santos. Ya eran santos porque Cristo los había santificado, porque no es por mi santidad, es por la suya, no es por mi obra, es por su obra, no es por mi perfección, es por su perfección. Santos que estáis en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Sí, no, el versículo 2. Dice, gracia a vosotros y paz de Dios, de nuestro Padre. ¿Quién es? Nuestro. Y del Señor, en nuestro Señor. ¿Sigue? Así se lee en la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no dice que, ahora dice que es del Padre del Señor Jesús, pero no dice que era mi Padre. Sí, es del Señor Jesús y es mi Padre, porque Jesús es mi hermano. Así se lee en la Biblia. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con media, con poca, con mucha, con toda. Esto es para creértelo. O sea, yo ya estoy bendecido por Dios. Él me ha perdonado, no hay culpa, estoy justificado, estoy santificado, soy un hijo de Dios. Con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Todo termina en Cristo porque es el único que le da gloria de todo corazón. Todo termina en Él. Seguimos, versículo 3. Versículo 4. Dice, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Antes de la fundación. ¿Cuándo nos escogió el Señor? Antes de la fundación del mundo. Tú no puedes cambiar tu destino. Ya el Señor lo hizo porque sabía que tú ibas a aceptar al Señor. Te ha limpiado, te ha santificado, te ha justificado. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Podemos ser así? No, porque el Señor nos ha escogido y nos ha preparado para serlo. Y ahora dice, en amor. El otro verso, en amor, nos predestinó para adopción como hijos. Somos hijos. ¿Te das cuenta? No somos esclavos, somos hijos para sí. Es decir, nos escogió como hijos para sí. Yo soy de Él. Y el diablo no me puede decir lo contrario. Si me lo dice, yo le voy a decir embustero en su cara. Porque yo soy de Él. Para sí, mediante todo a través de Jesús. ¿Te das cuenta? Eres el filtro. Todo. Conforme al beneplácito de su voluntad. Sigue, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Te das cuenta? En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Porque todo lo que tú consideras, Él no lo considera. La verdadera riqueza es esa, ser perdonado por Él. ¿Qué ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos tenido herencia, tenemos una herencia en Cristo, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en Él
con el Espíritu Santo de la promesa. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado gratis en Cristo. Mira, termino con esto. Había un pobre que estaba en la calle y pasó un pastor. Y al pasar el pastor le dio, nada, 1 euro. No, 1 céntimo. Lo voy a rebajar mucho. Le dio 1 céntimo el pastor. Cuando vio el céntimo el pobre se levantó y pegó un salto como que le hubiera dado mucho. Y el pastor se asustó y dice, bueno, pobre, no te he dado nada, solo te he dado 1 céntimo. Bueno, a la tarde el predicador estaba predicando y el pobre estaba en la primera fila del banco. El pastor le reconoce y él estaba predicando, el pastor, de todas las riquezas que Dios nos ha dado gratis en Cristo. Y cuando le ve al pobre, no había diferencia entre él y el banco. Estaba sin aplaudir, toda la iglesia llorando, aplaudiendo, y él como que no había nada. Y ya se para el pastor y dice, ¿no eres tú el pobre de la calle? Dice, sí, soy yo. Dice, qué extraño, amigo. Dice, ¿por qué? Muy fácil. Dice, porque por la mañana te he dado 1 céntimo y has alborotado la calle como que te hubiera dado una riqueza. Ahora te estoy hablando de todas las riquezas gratis que Dios te ha dado en Cristo y no hay diferencia entre tú y el banco. Me parece, amigo, que tu mundo es un mundo de 1 centavo. Y así hay gente, vive de las migajas con todo lo que Dios nos ha dado gratis en Cristo. Nos ha bendecido, nos ha adoptado, nos ha dado una herencia, ha perdonado nuestros pecados. Estamos en paz con Dios, no hay culpa, estoy justificado, estoy lavado. Cristo es mi amigo, es mi Padre, es mi Señor, es mi luz, es mi puerta, es mi salvación. Levanta tu mano conmigo y repite, yo no he pagado nada. Lo he heredado todo. Aleluya. Amén. Bueno, hasta aquí el estudio.